Pánico en Estados Unidos. Lo que ocurre este 3 de junio de 2026 está marcando un momento sin precedentes y ha dejado al mundo entero sorprendido, porque el intento desesperado de Donald Trump por sostener su arancel del 10% terminó estrellándose contra una respuesta mexicana que combinó dignidad, cálculo político y una estrategia que Washington simplemente no vio venir. El proyecto de presión del presidente estadounidense Donald Trump quedó exhibido ante la comunidad internacional, y lo más grave para la Casa Blanca es que su postura parece como completamente contraria al derecho internacional. Esta no es solo una afirmación impulsada desde la soberanía de México. A estas horas, esa lectura también está respaldada por expertos, organismos multilaterales y ministerios de relaciones exteriores de distintas partes del mundo, que observan con asombro cómo la arrogancia de Washington comienza a venirse abajo frente a una respuesta firme y bien calculada. México ya no es el país que baja la mirada ante las amenazas. Hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la nación impulsa una autosuficiencia industrial sin precedentes. Al mismo tiempo, fortalece sus vínculos con potencias como Brasil y Colombia, además de otros socios estratégicos. El objetivo es claro: construir una red económica regional capaz de reducir la dependencia de los caprichos de una sola superpotencia que durante años se ha comportado como si fuera dueña del continente. En ese sentido, México ha tomado la decisión de sumar fuerzas con otros países para enfrentar las políticas abusivas de Estados Unidos de la forma más firme, directa y adecuada. Lo que estamos viendo no es una reacción improvisada, sino un punto de quiebre en la historia de la diplomacia moderna. Hace apenas unas horas, la presidenta mexicana emitió una declaración contundente. Fue una línea roja clara, inamovible, que no acepta negociaciones en lo oscuro ni chantajes mediáticos. La respuesta fue tan firme que terminó generando nerviosismo en los mercados financieros de Wall Street, justo en medio de la amenaza sin precedentes lanzada por el mandatario estadounidense. En este video usted conocerá cómo la estrategia de represalia espejo aplicada por el gobierno mexicano empezó a presionar directamente las exportaciones clave de los estados que votaron por Trump. Esta respuesta está golpeando el corazón de la narrativa de superioridad económica que la Casa Blanca intentó imponer desde principios de año. Analicemos y exploremos esta noticia de última hora, una noticia que está redefiniendo el orden mundial y que coloca a México como el líder indiscutible de una resistencia comercial que ya se siente desde el Bravo hasta la Patagonia. Comencemos. El contexto es crítico. Hay que decirlo claro. Lo que está ocurriendo en este momento en la frontera y en los despachos de poder es una guerra económica declarada. Trump creyó que podía ganarla con un simple plumazo. Desde que se anunció aquel impuesto generalizado del 10% a todas las importaciones mexicanas bajo el argumento de la seguridad nacional, el gobierno de México no se quedó cruzado de brazos esperando el golpe. La importancia de este conflicto está en que México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos. Cualquier intento de alterar esa relación golpea directamente el bolsillo del ciudadano estadounidense promedio. Ese mismo ciudadano que ahora empieza a ver cómo los precios en los supermercados de Texas, California y Nueva York suben de manera acelerada. La soberanía mexicana se convirtió en el centro de esta disputa. Y la respuesta que estamos viendo es una verdadera lección de economía política que el equipo de Trump no calculó correctamente. Porque aquí no solo se está hablando de dinero. Se está hablando de respeto, de soberanía y de la capacidad de una nación para decir basta frente al acoso permanente de una administración que utiliza el comercio como herramienta de presión y extorsión. Para entender la magnitud del desastre que Trump provocó dentro de su propio país, hay que revisar con detalle cómo México logró destruir el arancel del 10%. En vez de quedarse en una queja pasiva ante la Organización Mundial del Comercio, un proceso que normalmente puede tardar años antes de arrojar una resolución concreta, la administración de Zamba decidió aplicar la doctrina de reciprocidad inmediata. Por cada dólar que el arancel de Trump buscaba quitarle a los productos mexicanos, México respondió con gravámenes precisos contra sectores estratégicos de la economía estadounidense. Estamos hablando de un impacto directo sobre la carne de cerdo, el maíz amarillo, los productos lácteos, quizá lo más sensible para los republicanos, los componentes tecnológicos fabricados en el cinturón industrial de Estados Unidos que dependen de la integración con México. Las cifras de hoy muestran que las exportaciones agrícolas de los estados del medio oeste estadounidense se desplomaron un 25% en apenas unas semanas, desatando alarma entre los agricultores, quienes ahora presionan a la Casa Blanca para que frene esta locura antes de que sus granjas queden al borde de la quiebra total. Analistas económicos de alto nivel coinciden en que la maniobra de México fue magistral, porque el país no solo logró defenderse, sino que también dejó expuesta la enorme fragilidad de la cadena de suministro estadounidense.
Si Trump creía que podía arrinconar a México, lo que terminó haciendo fue poner contra la pared a su propia industria. Los directivos de las grandes automotrices en Detroit ya están enviando cartas urgentes al Congreso, advirtiendo que sin las piezas que llegan desde las plantas ubicadas en Querétaro, Monterrey y Puebla, la producción de vehículos en Estados Unidos podría detenerse por completo en menos de 15 días. Esto no es una hipótesis académica ni un escenario lejano. Es la realidad de una interdependencia económica que Trump decidió ignorar por soberbia política. México dejó claro que tiene en sus manos piezas clave de la manufactura norteamericana, y al moverlas en sentido contrario colocó al gigante del norte en una situación de vulnerabilidad que no se veía desde la crisis de los años 70. El arancel que, según Washington, iba a proteger los empleos estadounidenses está provocando exactamente el efecto contrario. Está debilitando la competitividad de sus propias empresas. Pero esta estrategia va mucho más lejos que una simple confrontación arancelaria. Lo que estamos viendo es una sinergia geopolítica sin precedentes. México no está dando esta batalla en solitario. Mientras Trump intentaba rescatar sus medidas restrictivas, la diplomacia mexicana avanzaba en la consolidación de un bloque de resistencia comercial en las Américas. Al conectar las represalias comerciales con una nueva alianza estratégica junto a Brasil y Colombia, el plan de fondo empieza a quedar completamente claro. Construir un circuito económico latinoamericano capaz de procesar sus propias materias primas, fortalecer su mercado interno y dejar de suplicar acceso al mercado estadounidense. Esta es, precisamente, la peor pesadilla de Washington. México está encabezando una transición en la que el comercio ya no se mueve únicamente de sur a norte, sino de forma transversal entre las economías emergentes más fuertes de la región. Las consecuencias de este plan son enormes. Estamos hablando de una desconexión gradual, pero firme, del dólar en las transacciones regionales, lo que reduce todavía más la capacidad de presión de Estados Unidos. El efecto dominó de estas medidas ya empieza a sentirse más allá del continente. Los mercados en Europa ya se observan con lupa como el modelo de globalización liderado por Estados Unidos se fractura por sus propias políticas proteccionistas. China, por su parte, encontró en este conflicto una oportunidad perfecta para profundizar su relación con México, ofreciendo inversiones masivas en infraestructura portuaria y tecnológica para que los productos mexicanos lleguen a nuevos mercados sin tener que pasar por la supervisión de Washington. Esto detonó una reacción en cadena. Países que antes actuaban como aliados incondicionales de Estados Unidos ahora empiezan a preguntarse si realmente conviene seguir atados a una potencia que se ha vuelto tan inestable, tan volátil y tan impredecible. La incertidumbre generada por Trump está empujando a las potencias medianas a buscar protección en nuevas alianzas, y en ese nuevo tablero México aparece como un puente indispensable entre el norte y el sur global. La reacción que tomen los países involucrados será clave para definir el nuevo orden mundial que se está formando hoy, 3 de junio de 2026. Es previsible que la administración Trump intente llevar el conflicto a un nivel más alto, con un discurso todavía más agresivo o incluso con amenazas de cierres fronterizos totales. Pero cada movimiento que haga en esa dirección solo profundiza su propio aislamiento. México, en cambio, ha mostrado una madurez política que ya le ganó respeto dentro de la comunidad internacional. Se espera que durante las próximas semanas se formalicen acuerdos de libre comercio mucho más profundos dentro de la región latinoamericana, consolidando un bloque con la fuerza suficiente para sentarse a negociar de tú a tú con cualquier potencia. El mundo ya no funciona bajo una sola hegemonía, y la resistencia de México frente al arancel del 10% se ha convertido en la prueba de fuego que confirma que la etapa de dominio absoluto de Estados Unidos llegó a su límite. La prepotencia encontró una barrera en la unidad nacional mexicana y en la inteligencia de una estrategia que apostó por la diversificación antes que por la dependencia. Lo que Trump no entendió es que el México de 2026 ya no es el mismo de hace décadas. La autosuficiencia dejó de ser un simple discurso y se convirtió en una política de Estado que hoy se refleja en refinerías trabajando al máximo, en una industria ferroviaria que conecta los océanos y en una soberanía energética que impide que el país sea presionado mediante los precios del gas o de la luz. La represalia mexicana fue tan efectiva porque se diseñó con precisión quirúrgica. Golpeó exactamente donde más le duele al sistema político estadounidense, en los estados bisagra que definen elecciones. Hoy, los senadores y gobernadores de esos estados están atrapados en una posición imposible. Tienen que decidir entre respaldar la ideología de su presidente o proteger las economías de sus propios ciudadanos, quienes están perdiendo millones cada día por culpa de esta guerra comercial innecesaria. El pánico en Estados Unidos es real porque, por primera vez en mucho tiempo,
entendieron que ya no tienen todas las cartas en la mano. El mensaje de la presidenta mexicana resonó en cada rincón del país, fortaleciendo el orgullo nacional y enviando una señal clara a los mercados. México es un puerto seguro para la inversión porque respeta la ley, pero también es una nación que se respeta a sí misma. La línea roja ya fue trazada y no habrá marcha atrás. Mientras la administración Trump se hunde en el caos de sus propias contradicciones, intentando maquillar desesperadamente el fracaso de sus aranceles frente a una opinión pública cada vez más crítica, México avanza con paso firme hacia una integración regional más justa, más equilibrada y más soberana. La lección que deja este 3 de junio es clara. La prepotencia tiene un costo muy alto, y la resistencia inteligente puede ser la mejor herramienta contra el abuso de poder. Este enfrentamiento dejó en evidencia que la interconexión de las economías modernas es tan profunda que intentar romperla por caprichos electorales equivale a un acto de suicidio económico. Los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas ya están recibiendo cargamentos de nuevos socios comerciales, mientras las aduanas terrestres del norte observan cómo el flujo de productos estadounidenses se frena ante las nuevas regulaciones impuestas por México como respuesta directa a los abusos de Washington. La narrativa de que México necesitaba a Estados Unidos para poder sobrevivir quedó completamente destruida. Ahora la pregunta ya no es cuánto puede resistir México, sino cuánto tiempo podrá sostenerse la economía estadounidense sin el motor industrial y agrícola que representa México para toda la región. El pánico que hoy aparece en los medios de comunicación de Estados Unidos apenas es el primer síntoma de una crisis mucho más profunda, una crisis de identidad nacional para una potencia que durante décadas se creyó intocable. En las ciudades fronterizas, el ambiente se siente cargado de tensión, casi eléctrico, pero al mismo tiempo también se percibe una esperanza renovada. Trabajadores y empresarios mexicanos entienden que el sacrificio de este momento puede convertirse en la base de la libertad económica de mañana. El gobierno ha puesto en marcha programas de apoyo para los sectores afectados por el arancel inicial, con el objetivo de asegurar que nadie quede atrás mientras se libra esta batalla comercial. La cohesión social que México ha mostrado frente a esta agresión externa fue algo que los analistas en Washington no tomaron en cuenta dentro de sus modelos de presión. Pensaron que el país se iba a dividir, pero ocurrió exactamente lo contrario. Terminaron uniendo a todos los sectores productivos bajo una misma bandera de defensa nacional. La estrategia de represalia espejo ha demostrado ser el antídoto más contundente contra el arancel de Trump. Lo que la Casa Blanca presentó como una muestra de fuerza terminó convirtiéndose en su punto más débil. De cara al futuro inmediato, el nuevo orden mundial apunta hacia una realidad mucho más multipolar. México abrió una puerta para que otras naciones sigan su ejemplo y rechacen condiciones injustas impuestas bajo la amenaza de sanciones económicas. La era de los tratados comerciales desiguales está llegando a su fin. Y lo que surja de estas cenizas puede ser una nueva red comercial basada en el respeto mutuo, la cooperación y la soberanía. La presidenta mexicana dejó claro que el diálogo sigue abierto, pero únicamente bajo condiciones de igualdad, sin tener el mazo del 10% sobre la mesa como amenaza permanente. Esa posición de fuerza ya cambió para siempre la dinámica de poder en el continente. Estados Unidos tiene ahora dos caminos. Puede reconocer que el mundo cambió y sentarse a negociar con respeto, o puede seguir hundiéndose en una espiral de proteccionismo que solo lo llevará a una decadencia acelerada mientras el resto del planeta continúa avanzando sin esperar su permiso. La destrucción del arancel del 10% mediante la represalia mexicana no representa únicamente un triunfo económico, también es un triunfo moral. Es la victoria de la razón sobre la impulsividad, de la planeación sobre el caos y de la soberanía sobre la amenaza. En cada oficina de Wall Street y en cada rincón de la Casa Blanca, hoy se preguntan cómo fue posible que perdieran el control de la situación. La respuesta es sencilla. Subestimaron la voluntad de un pueblo y la capacidad de un gobierno que decidió que la soberanía no tiene precio. El pánico es el resultado de la realidad, tocando la puerta de quienes pensaban que podían gobernar el mundo a base de amenazas. Hoy México respira con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto, mientras el imperio intenta rescatar lo que queda de una política exterior que se desmorona por el peso de su propia arrogancia. Es revelador ver cómo los medios de comunicación internacionales, que antes solían inclinarse hacia la visión de Washington, ahora dedican horas enteras a analizar la estrategia mexicana y la forma en que el país manejó esta crisis. Ya se habla del momento mexicano no como un simple eslogan publicitario, sino como una realidad geopolítica concreta, visible y con consecuencias reales. La resiliencia de la economía mexicana, sumada a su audacia para buscar nuevos horizontes comerciales, dejó sin argumentos a los asesores de Trump.
El arancel que nació como una herramienta de control terminó convertido en el símbolo del fracaso de una administración que no entiende que el siglo XXI no pertenece a quienes levantan muros, sino a quienes construyen puentes de cooperación, incluso cuando esos puentes tienen que defenderse con firmeza frente a quienes intentan derribarlos. A medida que avanza el día, los reportes indican que más países están sumando a la postura de México. La solidaridad internacional ya comienza a reflejarse en acuerdos de facilitación comercial que buscan